Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Prometo Ser Feliz, un podcast para compartir el efecto Aruba en primera persona, un viaje directo a la felicidad, acompañados siempre de alguien especial y único. Hoy vamos a estar con Santiago García, que nos confesará que viajó a Aruba y cómo ese viaje se convirtió en una experiencia alegre e inolvidable. Santiago García descubrió que correr es un camino hacia el bienestar y hoy es indispensable en su vida. Es de formación cinéfilo, escritor, cronista por elección y corredor por pasión. Corrió las maratones de Nueva York, Chicago, Berlín, Boston, Londres y Tokio. Y sus pasos los llevaron hasta la isla de Aruba. Santi García, ¿corres para ser feliz? No sabía si iba a empezar a correr para ser feliz, pero sí, es lo que más me hace feliz en el mundo, es correr, definitivamente. ¿Cómo empezaste a correr? Empecé a correr de forma, yo siempre digo, corrí siempre, por motivos de diferente origen, por salud, por deporte, por angustia, por aburrimiento, corría para acá, para allá, de forma totalmente aleatoria, con cierto nivel de placer cuando corría, pero no de forma consistente. Empecé a correr de forma consistente en el año 2008 y ahí sí era por salud, era para estar en estado físico y rápidamente encontré la vuelta y me volví sistemático. Empecé a correr 2 o 3 veces por semana y después cuando me anoté en una carrera, ahí fue donde realmente entró el mundo del running a mi vida. ¿Cuánto de vos habita el corredor y cuánto de vos habita el cineasta? Es difícil de... Si me preguntás así, yo te diría que 100% el running y nada más. Pero sé que no es cierto. Sé que me gusta cuando en mi biografía, en mis redes sociales pongo maratonista adelante porque siento que en muchos aspectos es lo que me define. Pero también es cierto que el cine forma parte de mi vida. El cine ha sido durante muchos años y lo sigue siendo un trabajo y el amor por el cine, el genuino amor por el cine todavía está en mí. Incluso cuando mis películas favoritas no sean los estrenos o las más populares, es una parte importante. Digámoslo así, cuando estoy en movimiento, estoy corriendo y cuando me quedo quieto estoy viendo películas y pensando también en el running, así que se complementan perfecto. Me siento un poco más runner que cinéfilo, en tanto que en el running soy el protagonista y como cinéfilo estoy sentado viendo el protagonismo de otros. ¿Cuántos países del mundo conoces por el running? Yo diría que casi todos los conozco por el running, pero porque coincidió la época en que empecé a viajar con el mundo del running, hice 2 o 3 viajes sin una carrera, aunque ya corría, y después ya todos los viajes que yo hago, sin ninguna excepción, son para correr. Pero bueno, obviamente conozco Latinoamérica, varios países, voy sumando, conozco Estados Unidos un montón de ciudades, conozco Europa, conozco ya Japón, donde fui un par de veces, y ya este año voy a ir a correr a Australia. Y a la lista de países le voy a sumar Grecia y el año que viene por primera vez voy a correr en África. Está todo planificado. Está todo planificado. Sí. Además, sos metódico. ¿Sos metódico para todo en tu vida o solo para este costado, este 100% tuyo que me estás diciendo? Ajá. Que sos como Sí. Maratonista, ¿no? Soy metódico en algunas cosas, soy desprolijo en otras, pero como que cuando tengo objetivos soy un coleccionista, digamos, ¿no? Soy una persona que le gusta completar el álbum. Si se estrena una película, veo las versiones anteriores, si tiene 5 secuelas, veo las 5 secuelas, si el actor... Y voy como linkeando todo y tratando de llenar el álbum. Y con el running me pasa eso. Primero estaba buscando mejores marcas, mejores tiempos, después apareció las Majors, ¿sí? El circuito de las 6 Majors, y ahora estoy tratando de cubrir lugares que quiero conocer. Más allá de que sean circuitos más o menos rápidos, quiero conocer los lugares donde me gustaría... Quiero decir, quiero ir a visitar un lugar y digo, ojalá que tenga maratón, porque si no, no lo voy a poder ir a visitar. Esa es mi forma de pensamiento. Por supuesto, corro la carrera y después puedo ir a una ciudad que esté cerca. Pero el eje para que yo viaje hoy es que tenga un maratón. Es decir, una carrera de 42 kilómetros, 195 metros de calle. ¿Qué significan los 42K en tu vida? Ya que los trajiste. Sí, bueno, para mí es muy gracioso porque me emociono como si estuviera hablando de un hijo, ¿no? El maratón para mí es una experiencia muy plena, es un viaje interior enorme que tiene que ver tanto con el periodo de entrenamiento como el día de la carrera, ¿no? Esas 3 horas en las que estoy corriendo donde
inevitablemente uno repasa angustias, placeres, seres queridos. Es prácticamente imposible correr un maratón sin pensar en una persona querida, sin pensar en las personas que uno quiere. También vienen pensamientos un poco más oscuros y a veces uno tiene que lidiar con las frustraciones y es realmente, literalmente es un viaje, es una road movie de 42 kilómetros que se hace corriendo. Es muy intensa, hay momentos de euforia, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de derrota. Y cada carrera ofrece todo eso en un paquete que generalmente está rodeado de otras personas, en una ciudad muchas veces que uno no conoce, bueno, y en esta experiencia intensa de la actividad física. El cuerpo se compromete, no solo la cabeza. Así que para mí el maratón es eso, es una experiencia de vida en versión comprimida. Dura mucho, igual 3 horas corriendo es mucho, pero es una versión comprimida de todas las cosas que le pueden pasar a uno en la vida. Qué interesante lo que decís. Y además estaba pensando esto para juntar, para linkear tu, tu costado cinéfilo y tu costado maratonista. Si tuvieses que armar el mejor escenario para una maratón, ¿cuál sería el mejor escenario y quiénes serían los actores? ¿Dónde lo filmarías? No, bueno, a mí me pasa que cuando yo corro ciertos maratones, hay ciertos maratones que las majors, por ejemplo, son maratones que pasan por lugares muy importantes. Entonces, cuando uno corre el maratón de Londres y pasa por el Tower Bridge, uno ya tiene una locación que ha visto infinitas veces en películas, que la ha visto cuando ha visitado, pero sobre todo es un lugar donde uno ha visto muchas películas, ¿no? Yo tengo fijada una foto de John Wayne frente al Tower Bridge en la película Brannigan, una foto publicitaria, que es muy graciosa porque está con un auto deportivo arriba de un volquete, como que lo acaba de destruir, y de repente uno está en una locación. Esa es una locación. Entonces estar ahí es como una cosa muy impactante. No me imagino en general, claro, cuando uno empieza a correr y empieza a entender el running, uno ya no se imagina ningún actor en ese papel, porque ya los imagina que no son capaces de correr un maratón. Entonces es más difícil combinarlos. De hecho, soy muy reacio muchas veces a mezclar el running y el cine cuando me dicen, bueno, pero seguro que ves todas las películas que se hacen de running. No, prefiero ver todas las películas donde no está el running y cuando corro, sí pensarlo cinematográficamente. Al revés, ¿no? En el cine Filmás tu propia... En el cine no quiero que aparezca, no me interesa que aparezca el running, pero en el running me aparece el cine todo el tiempo. Me aparecen edificios históricos, cuando corrí, por ejemplo, varias veces en Utah, o acá en Argentina, en San Juan, por ejemplo, los paisajes me remiten a películas, a aventuras. No solo hay carreras de calle, también hay carreras de trail. Las carreras de trail directamente son en la naturaleza, con lo cual siempre aparece una imagen de una novela de aventuras. Cuando yo empecé a correr era eso, yo llevaba mi imaginario. La gente dice, no, pero correr no es tan heroico, porque dice que hablamos de heroísmo y de aventura, no es tanta aventura. Es aventura en tanto que uno lo llevan en su imaginario. Que no ha leído nunca una novela de aventuras puede salir a la naturaleza y verá otra cosa. Cuando yo salgo veo Las minas del rey Salomón, veo una novela de Conan Doyle. Me muevo por ese universo, ¿sí?, de aventuras en el imaginario que yo aprendí antes de correr. Santi, ¿cómo es correr una maratón en el Caribe? Bueno, el maratón de Aruba que corrí en el 2024 fue mi primer maratón en el Caribe y a los usos de la pregunta, el primer día que estuve en Aruba salí a trotar un poco y fue la primera vez que troté en el Caribe, o sea que directamente no es que fue mi primera carrera, nunca había ensayado un trote en el Caribe. Salí para hacer unos kilómetros el día previo a la carrera. Con 32 grados. Con 30, la temperatura promedio de Aruba. Salí a correr y me sofoqué bastante. Me preocupé un poco porque pensé que era muy difícil. Pero hice, supongo, lo que hacen todos. Me relajé, troté un poco más, volví. Fui a ver cómo corrían los del día previo, que corrían 5 kilómetros, y me preparé para correr 42 kilómetros maratón en el Caribe. Es decir, 6 kilómetros de trote me han parecido un poco difíciles y tenía que correr 42 de competencia. Por suerte la carrera, por suerte y creo que hasta su esencia, sale de noche. Fue la primera vez en mi vida que corrí un maratón casi todo de noche. Fueron 3/4 partes de noche. Viendo amanecer. Primero de noche. Sí. Y después viendo amanecer. Porque vi amanecer, lo que por supuesto... Amanecer he visto en varias carreras. Acá también, pero salí de noche.
y de noche cerrada, porque era Aruba, no era la noche de la ciudad de Nueva York, sí, con luces con por luces, todos lados. no Claro. había luces. Así que la experiencia fue, hay que adaptar un poco el ritmo, pero la experiencia fue completamente mágica porque en medio de la noche te acercabas al faro, llegabas hasta ahí, veías la luz del faro, volvías y después la carrera tiene 2 vueltas, lo que en esta carrera para mí es maravilloso porque la primera la das de noche y la segunda la das al amanecer, con lo cual son 2 circuitos diferentes, aunque sea el mismo recorrido. Y ya la segunda vez empezás a ver todo y vas viendo cada vez más y se hace de día y ni siquiera sabías que habías estado ahí porque muchas de las cosas no se veían. Así que la experiencia fue muy buena, hay que adaptar un poco el ritmo, hay que cuidar mucho la hidratación, pero fue espectacular, espectacular. Y lo que más me gustó de la carrera, que es lo inolvidable, porque todos los pesares de una carrera se olvidan cuando uno pasa la meta. Pasé la meta, había una ducha justo después de la meta para refrescarse, uno estaba hecho sopa, por supuesto, y a los 120 metros estaba con el agua hasta la cintura y la medalla, Wow. sacándome una selfie ya estaba en el océano, estaba ahí. Estabas en el medio del... Entonces estaba en el mar, a pocos minutos de haber terminado, y eso, bueno, eso no está en ninguna otra carrera del mundo, así que fue realmente inolvidable. Entiendo que hay que adaptarse un poco si uno no es hay mucha gente de República Dominicana, mucha gente de Colombia, a la que le resultaba un poco más cercano el clima. Para un porteño, los placeres de la playa son los que se asocian a Aruba y no tal vez una competencia tan intensa como 42 kilómetros de calle. ¿Te dio felicidad cuando Sí. llegaste al...? No, es que la carrera era rara por estar de noche y bueno, yo calculo que yo salí noveno en la general, con lo cual no veía tantos corredores, no éramos tantos juntos, o sea, uno va viendo, pero no es una multitud la que corre. Y sí, cuando pasás la meta es increíble, había un chico de Colombia que había conocido ahí, lo esperé, venía atrás mío y bueno, nos abrazamos en la llegada. La familia de él estaba ahí, con lo cual nos alentó en varios puntos y después sí, fue a agarrar la medalla y derecho al agua, con las zapatillas colgadas al cuello, a refrescarse y nada, a inmortalizar ese momento. Para mí el momento ese con la medalla y el agua hasta acá fue memorable. Maravilloso. Sí, la sensación de felicidad fue absoluta, con el esfuerzo de un maratón, ¿sí? Ya quisiera que todos los maratones terminaran así. Realmente fue... En Aruba, ¿no? En Aruba, en el agua, en el agua. océano, ya estaba metido en el agua. ¿Sí? Generalmente uno termina en medio de una ciudad y pasan horas hasta que uno se encuentra con un poco de agua. Así que fue un final muy feliz. ¿Cuál es la recomendación que le das Ajá. a cualquier porteño, como Ajá. dijiste, que quiera ir a correr la maratón al Caribe o Aruba, Sí. específicamente? Sí, los maratones son todos iguales en tanto que son 42 kilómetros y hay que entrenarlos. Entonces, si uno está bien entrenado, lo único que después uno tiene que hacer es ajustar el ritmo para la carrera. Si uno ajusta el ritmo para la carrera, las carreras terminan siendo todas iguales. Simplemente a veces hay que ir más despacio, a veces hay que ir más fuerte. Esta es una carrera que, si bien tiene un par de subidas, también bajan, y yo le diría que es un circuito más bien plano, sin mayores inconvenientes. Así que mi consejo para el que la quiera correr es, por supuesto, tiene que arrancar hidratado. Los puestos de hidratación son buenos, tienen mucha agua, entonces uno agarra una botella, 50% lo toma y 50% se lo tira encima, ¿sí? Bien. Eso en cada puesto. Si no tenemos sed en algún puesto por algún motivo, agarramos el agua igual, tomamos un sorbo y nos tiramos el resto. Eso siempre. No hay que esperar a tener sed para eso. En el caso de una carrera con temperaturas altas, si uno no está acostumbrado. Y después, bueno, la carrera es en junio, uno entrena con un poquito de calor al comienzo en Buenos Aires y después tal vez uno podría correr un poco más, no en musculosa, sino en remera en Buenos Aires para tener un poquito más de calor en el entrenamiento e ir acostumbrándose. Pero básicamente es eso, adaptar y para mí disfrutar de algo que no van a ver en ningún otro lado. El hecho de correr una carrera completamente diferente a todas, para alguien con mucha experiencia, es en sí mismo un beneficio, es lo que te lleva. Ese correr de noche por un lugar, uno arranca y está ahí en Palm Beach, están los hoteles, está la salida de la gente que está a 3 y cuarto de la mañana, hay salida de boliche, la gente de fiesta te aplaude, no sé qué, y después te vas alejando y empieza un silencio hermoso, y solo hay gente en los puestos de hidratación, y después estás en un silencio, y para mí eso es... Además te recorres una isla de punta a punta. Bueno, es que además yo primero que hice cuando me anoté en el maratón fue ver la isla, digo, porque acá entra un maratón, pensaba.
Sí, después cuando ves el recorrido, en la segunda vuelta empezás a ver todas las cosas todos los puntos importantes que en la primera, si no conoces la isla, no terminás de descubrir. Pero arranca muy introspectiva la carrera y después se vuelve obviamente eufórica. En la mitad pasás por la línea de llegada, donde está la gente preparándose para los 21K y ahí está una especie de refuerzo anímico, pero hay gente a lo largo del recorrido y a medida que va avanzando los minutos vuelve a haber cada vez más gente, ¿sí? Y el final es apoteótico, hay una tribuna y todo, y llegás, sos un héroe. Siempre que llegás en un maratón sos el número 1, no importa el puesto. Así que sí, para mí el consejo es tomar lo que la carrera ofrece, que es algo que no se parece a ninguna otra. Volviendo al leitmotiv y a lo que nos convoca acá, ¿cómo se promete ser feliz día a día Santiago García? Puede sonar un poco fácil decirlo y tal vez difícil ejecutarlo, pero para mí lo que no hay que hacer es renunciar a aquello que es nuestra esencia. En mi caso es correr. Entonces yo trato de armar una agenda y una vida y un trabajo vinculado con correr. Y decirle que no a un montón de cosas. Yo creo que lo que a mí me salvó la vida corriendo es que empecé a decirle que no a un montón de cosas que eran nocivas en mi vida y de las que no sabía cómo despegarme. Y me despegué cuando me di cuenta que lo que yo quería hacer era correr. Así que el día de hoy, para ser feliz, hay que respetar eso. Hacer lo que a uno más le gusta, que es correr, disfrutar de las películas que a uno más le gustan, en mi caso también que es el cine, y tratar de ir por el mundo o en cualquier lugar que uno pueda ir con ese lema, ¿no? Ser uno mismo. ¿Volverías a correr a Aruba? Cuando estaba corriendo a Aruba pensaba que tenía que volver para hacer una mejor marca, para mejorar un poco la estrategia, así que sí, tendría que volver porque necesito mejorar esa marca. Hay 4 distancias. En un momento estuve tentado a correr 5 el sábado y 21 el domingo, pero la verdad que lo mío es el maratón, así que sí, volvería ya mismo. ¿Brindamos por eso? Sí. Gracias. A vos. Me prometo ser feliz. Gracias por acompañarnos en este viaje en primera persona para sentir el efecto Aruba. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes, @arubabombini, y visitar nuestra web aruba.com. Hasta nuestro próximo episodio. Los espero.